Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy os traigo un haul de una cajita que me ha enviado una vez más Silvana. Muchas gracias Silvana por confiar en mí. Y es una caja que consta de un lote de 6 productos que vamos a ver a continuación. Y empezamos con el primer producto, que es una crema facial de la marca Beauty of Joseon y se llama Dynasty Creme. Tiene 50 mililitros, está formulada con extractos de ginseng coreano y extracto de orquídeas y su función es, además de aclarar la piel, hidratarla. Se puede usar tanto de día como de noche y está libre, como todos los productos de esta marca, de crueldad animal. Ahora vamos a ver la textura, el olor de esta cremita, que también es antiarrugas. Y como veis viene muy bien protegida con 2 cajas, una dentro de otra, y además trae espátula, es importante para no contaminar el producto. Y bueno, pues tenemos un bote de cristal con tapa protectora y aquí tenemos un poquito de la tapa. Vamos a coger se ve una crema muy fluidita, muy ligera. Vamos a ver qué tal. Pues no huele a nada. A ver. Yo no le noto aroma a nada. Y vamos a ver ahora la textura, cómo se absorbe. De textura es bastante ligera. Y ya está absorbida. Como veis, deja un glow en la piel, una luminosidad. Aquí tenéis el resultado. El siguiente producto es una mascarilla única que me han enviado, es de la marca Tanyu Ferme, se llama Miracle Age Repair Cotton Mask. Sirve para nutrir, ilumina, cuidado antiarrugas, además de hidratar la piel seca y calmar la piel estresada. Sirve para cualquier tipo de piel. Os tengo que decir que pesa un montón, debe de llevar un montón de producto porque pesa mucho comparado con otras mascarillas. Y cuando me la ponga, pues ya os haré una reseña o en un terminado os diré qué me ha parecido. El tercer producto es un protector solar que nunca faltan, especialmente en verano necesitamos mucho más cantidad y reaplicarnos a menudo, ya lo sabemos. Es de la marca Torriden, de la línea Divim Milk Sun Cream SPF 50 Plus PA++++, que ya sabéis que es prácticamente la máxima protección que se puede tener. Entonces vamos a ver cómo es la textura, lo tengo sin abrir todavía. Un consejo: cuando veáis que no sale así, quiere decir que está precintado. Tenéis que sacar esa protección. Ya sé que parece una tontería, pero alguna vez me pasó al principio que no sabía que venían con esa protección y obviamente no podía salir. Este protector es para personas que no les gusten los filtros químicos, pues solamente lleva un filtro físico. El filtro físico es óxido de zinc. Además lleva 10 tipos de ácido hialurónico que penetran tanto a nivel alto como medio como bajo en las capas de la piel para hidratar todas las zonas. También tiene trehalose, que hidrata y previene la pérdida de agua en la piel. Los protectores físicos se pueden poner inmediatamente antes de salir al sol. Los químicos, no sé si lo sabéis, pero hay que esperar unos 20 minutos, media hora antes de ponerse al sol para que se absorban bien en la piel y realicen su función de protección frente al sol. Y ahora pues vamos a ver la textura y qué tal se absorbe, porque normalmente los filtros físicos cuestan más de absorber y dejan más rastro blanco. Este en principio dice que no deja, vamos a comprobarlo. Ponemos un poco de producto. De momento parece muy fluido y vamos a ver qué tal. Pues para hacer un protector solar físico, la verdad es que
no deja mucho rastro blanco, enseguida se ha absorbido y parece que hidrata bastante la piel. En cuanto al olor, tiene un olor muy leve que me recuerda un poco como a talco, pero tampoco es talco exactamente. Es muy sutil, casi no se nota. Si queréis una opción de filtro físico, este me parece muy bueno. Y a continuación llega un producto de la marca Goodal, se llama Green Tangerine Vita C Dark Circle Eye Cream y tiene 30 mililitros. Vamos a ver qué tal la absorción. Este estoy deseando de ponerlo a uso porque uno de mis mayores problemas son las ojeras y vamos a ver si funciona. Según la marca, en 4 semanas deberías tener la zona de la ojera iluminada, elástica e hidratada. Contiene un 54% de extracto de mandarina verde. También tiene derivados de vitamina C y P, activos blanqueadores y adenosina y péptido de vitamina C, que son los que ayudan con la elasticidad de la zona. Tiene una fórmula hipoalergénica, o sea que es apto para cualquier tipo de piel. Ahora vamos a ver qué tal es la textura. La voy a probar en la mano derecha esta vez. Me encanta que el bote tenga dosificador, me encantan con dosificador los productos. Me parece que he puesto demasiado. Bueno, esta es la textura, es ligeramente amarillenta. Parece que no huele a nada. Sí, vamos a ver. Es un poquito más cremosa, pero aún así es muy ligera. Y como veis, sí que se absorbe bien y la verdad es que da mucha luminosidad. Imagino que se debe al porcentaje de vitamina C que tiene de derivado de la mandarina verde. Deseando probarlo. Y siguiendo con este haul, vamos con el quinto producto, que en este caso es de Japón, no de Corea. Es de la marca Rozo Mentholatum, se llama Adalabo Syrogium Arbutin Whitening Lotion. Está en 2 versiones, Moist y Light. Esta es la Moist, que quiere decir que es más densa. La Light es menos densa. Tiene 170 mililitros. Este producto, a pesar de que dice que es lotion, tenéis que interpretarlo como que es un tónico hidratante. Pero como lleva la palabra arbutin en el nombre, por supuesto tiene cualidades blanqueadoras, inhibe la producción de melanina y aclara las manchas. O sea que tiene 2 funciones: sumamente hidratante y también es blanqueador y previene la pigmentación de la piel. Aparte de la arbutina y del ácido hialurónico nanoizado, que quiere decir que está muy pequeño para que penetre mejor, tiene derivado de vitamina C, también vitamina E y también contiene extracto de Hatani. No tiene colorantes, fragancias, ni aditivos, ni alcohol. Y ahora vamos a ver cómo es su textura y cómo penetra en la piel. Pues vamos a ver la textura. Es un producto muy grande con 170 mililitros. Ya sabéis que los tónicos puedes aplicarlos de varias maneras. Yo recomiendo, mirad cómo cae. Recomiendo aplicar con la palma de la mano. Es bastante denso, como un agua densa, sin ningún color, ningún olor, tal como dicen. Y bueno, no me lo puedo poner en la cara, iba a ponérmelo en la cara. Pues sencillamente pues con palmaditas se pone en la cara y se pone después de la limpieza como un tónico. Estos productos que se llaman loción también podría ser que fueran suficientes para hidratarte la piel en verano. Es decir, te limpiarías la piel, te pones esta loción como un tónico hidratante denso y luego ya te pones tu protección solar. Si te es suficiente, es una buena idea para el verano.
Y el último producto que me han enviado es este set facial de masaje que dice que es de regalo, porque está así también presentado y tal. Resulta que me han mandado este y yo había comprado este exactamente igual, salvo que uno es de color negro, el que me han enviado, y este es de color rosa. Ahora os lo voy a enseñar. Ya lo habréis visto en este vídeo que saqué, que era un haul de Silvana porque lo compré allí. Y bueno, está bastante bien de oferta ahora. Contiene un rodillo facial de 2 rodillos, uno es para cara y otro para las zonas pequeñas, ojos. Y la piedra guasa, os lo voy a sacar porque así no se ve. Aquí tenéis el rodillo con 2 cabezales. Pues ya sabéis que esto dicen que se usa siempre. Tienes que ponerte un producto en la cara, tiene que ser una crema, un serum denso o un aceite facial, o también se pueden usar encima de las mascarillas de tela. Al parecer hace que los productos penetren mejor y también hace masaje o drenaje linfático en la cara, lo que significa que evacúa los líquidos que están como retenidos en la piel. Y el otro producto que lleva es una piedra guasa sencilla. Veis que tiene diferentes lados de curvatura. Y esta piedra tienes que usarla también para un masaje drenante. Dicen que mejora la elasticidad de la piel y controla las arrugas. Si queréis que haga un vídeo usándola, dejádmelo en comentarios. Ahora os voy a enseñar el otro set, que la única diferencia es que es rosa. Ahora lo veréis. Es este de aquí, que es el que yo compré. Y aquí veis el rodillo, es exactamente igual, solo que es piedra de cuarzo rosa. Y la piedra guasa en cuarzo rosa. Y estos son los 6 productos que había en la caja que me ha enviado Silvana el mes de julio, que voy con un poquito de retraso en el vídeo. Y por hoy nada más. Muchas gracias por verme, como oso, y adiós. Además, en su versión nanoizado, los líquidos que están como... Y hasta aquí el haul de Silvana de